asegure una familia y una existencia digna. Las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de las trabajadoras y trabajadores como fuerza principal de la producción de la sociedad, resultando la relación laboral debiendo tener continuidad y estabilidad en el desempeño laboral sin discriminación. Los derechos y beneficios a favor de los trabajadores y trabajadores son irrenunciables y serán nulas cualquier controversia contraria. El empleador debe cumplir con los siguientes requisitos para inscribir ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Primero debe llenar un formulario único de registro, luego fotocopiar su certificado de NIT, fotocopiar su carnet de identidad del representante legal, adjuntar la planilla de sueldos y salarios de acuerdo al modelo establecido en el Ministerio de Trabajo y depositar un importe a nombre del Ministerio de Trabajo. El Decreto Supremo Reglamentario de la Ley del Trabajo señala respecto a la jornada de trabajo lo siguiente. Artículo 46. La jornada efectiva del trabajo no podrá exceder las 8 horas por día y 48 horas por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre horas 20 y 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición del trabajo de las empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá las 40 horas semanales diurnas. Se exceptúan a los empleados obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza o que trabajen discontinuamente, que realicen labores por su naturaleza, no pueden someterse a jornadas de trabajo. Estos casos tendrán una hora de descanso dentro del día y no podrán trabajar más de 12 horas diarias. Artículo 47. Jornada efectiva del trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y la jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor en la medida indispensable. La remuneración es lo que percibe el trabajador en dinero por el trabajo realizado, el cual incluye el sueldo básico, bonos de antigüedad, porcentajes de comisiones, remuneraciones por horas extraordinarias, diurnas y nocturnas, trabajos y domingos y feriados. El bono de antigüedad determinado del 21060 del 29 de agosto del 85 es aplicable a los sectores laborales de la siguiente forma. De 2 a 4 años, 5%, de 5 a 7, 11, de 8 a 10, 18, de 11 a 14, 26, de 15 a 19, 34, de 20 a 24, 42 y de 25, 50 en adelante. De acuerdo al Decreto Supremo 23471, se identifica la aplicación del bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos en las empresas del sector privado. La denominación del sector, bueno, del bono de antigüedad se establece de la siguiente manera, ¿no? Bono de antigüedad es igual a 3 salarios mínimos nacionales por el porcentaje de antigüedad. Las contribuciones del Sistema Integral de Pensiones y de Seguros Obligatorios se calculan de la siguiente manera. El trabajador establece menor de 65 años deberá aportar a la gestión pública un aporte de la vejez del 10%, su aporte de riesgo común del 1,71%, un aporte solidario del 5%, un aporte nacional solidario que depende de su rango de sueldo entre el 10, el 5 y el 1%, y la comisión a la gestora del 5%. El trabajador dependiente mayor de 65 años ya no aporta al seguro por riesgo común. El aporte solidario del asegurado surge por mandato de la ley con destino al Fondo Solidario de la Vejez. El aporte nacional solidario es aquel que se realiza a las personas con ingresos superiores a 13,000, los cuales se aplican el 1, 5 y 10% sobre la diferencia del total del solidario y el monto correspondiente a cada porcentaje, reconociéndose los siguientes rangos de cálculo. Primer rango, 13,000, el 1%. Segundo rango, 25,000, aparte de los 13,000 que va a pagar el 1%, también va a pagar de los 25,000 el 5%. Y tercer rango, 35,000 con el 10%. Es decir, que si alguien gana 38,000, primero se calcula 38,000 menos 13,000 por el 1%, más 38,000 menos 25,000 por el 5%, más 38,000 menos 35,000 por el 10%. ¿Ya? Los trabajadores aportan en la gestión pública social las siguientes deducciones.
Caja Nacional de Salud 10%, Fondo para la Vivienda 2%. Las obligaciones en empresas comerciales establece que la contribución al sistema integral de pensiones y seguro social obligatorio se tiene como, como aportes patronales como laborales, las iniciaciones. Los aportes laborales son de la renta, riesgo común, aporte solidario, aporte nacional solidario y comisión a la gestión pública. Caso práctico. El 31 de diciembre de 2020, la empresa Yes Batsit tiene como representante legal a la señora Zoila Ternera, con NIC número 18087028, empresa que adeuda al personal dependiente sueldos y salarios del mes de diciembre de 2020, según el siguiente detalle. El señor A, con el cargo de gerente financiero, con un haber básico mensual de 39.300, cuenta con anticipo de haberes de 2.500 para su descargo del ERC-IVA, presentó el formulario 110 adjuntando facturas por un importe de 21.000. Asimismo, cuenta con un salario a favor del mes anterior por 747. No cuenta con los extras y tiene 8 años de antigüedad. El señor B, con un cargo de contador general, con un haber básico mensual de 12.800, cuenta con un anticipo de haberes de 1.500. Para su descargo del RCIVA presentó el formulario 110 adjuntando facturas por su importe de 5.000 bolivianos. Por el mismo, cuenta con un saldo a favor del mes anterior por bolivianos 250. No cuenta con los extras y tiene 6 años de antigüedad. El señor C, con el cargo de auxiliar, con un haber básico mensual de 2.800, no presenta facturas para su descargo de la reciba y no cuenta con los extras ni con años de antigüedad. Se pide planilla de sueldos, cálculos auxiliares, planilla impositiva, planilla patronal, registro del diario, llenado del formulario 608 y llenado del formulario 110. Para la resolución de este caso, debe basarse exclusivamente al planteamiento en cuanto a las UFBs, solo para fines didácticos. ¿Ya? Nos da un sueldo mínimo nacional de 2.122, una UFB final de 1.19190 y una UFB inicial de 1.17178. Y acá ya nos da justamente cómo se ha resuelto, ¿no? ¿Ya? Nos da también la planilla tributaria y nos bota los aportes patronales. Por último, registra el libro diario. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es elaborar un ejercicio práctico para que lo podamos resolver con ustedes y así ustedes puedan entender y puedan ver cómo se resuelve. ¿Está bien? Pregunta, ¿han podido ver estos videos? Muy bien, entonces los veremos en clase para que podamos empezar a resolver el ejercicio correspondiente, pero ustedes también tengan mayor conocimiento.
presta el asalariado y es cancelado corrientemente. Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la correspondiente clase de la materia de legislación laboral y la aplicación práctica del tema número 4 que se refiere a la remuneración. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo que corresponde a lo que se refiere a los sueldos y salarios. Vamos a ver un poquito de teoría y vamos a ver la parte práctica. ¿Ya? Entonces, veremos. Nos dice, los sueldos y salarios es el precio del trabajo que presta el asalariado y es cancelado corrientemente en dinero en efectivo. Su valor interviene como parte importante del costo de las obras ejecutadas. Los salarios se pagan a 3 semanas de trabajo como ser a jornal, a contrato y a destajo. Los salarios son muy variables según el trabajo que realiza cada trabajador y en especialidades como ser de albañiles, ayudantes, peones, encobradores, armadores, operadores de máquinas, capataces y personal superior de dirección y apoyo. Las remuneraciones y de los salarios son canceladas de forma periódica, mensual al personal administrativo superior y de apoyo y como al personal de obra en algunas circunstancias en forma quincenal o semanal, generalmente al personal de obra, ¿ya? Esto formado por dos componentes. Está formado por dos componentes. El salario por domingo no pagado, el salario por feriado trabajado, el recargo al salario por trabajo nocturno, el subsidio de frontera, reintegros por incremento del sueldo que se debe elaborar por planillas independientes. ¿No? Como punto 2 tenemos lo que se refiere a los componentes de la planilla de cargas sociales, como ser la Caja Nacional de Salud, el aporte de riesgo profesional, el aporte patronal solidario, el aporte patronal para la vivienda, provisión para beneficios sociales, la provisión para aguinaldos de Navidad, asignaciones de familiares y otras cargas sociales, además de las vacaciones anuales y el desahucio. ¿No? Entonces vamos a empezar con lo que corresponde a los conceptos de los componentes de la planilla de sueldos. Empecemos con lo que es un sueldo. Nos establece la teoría que es la remuneración que se realiza a los empleados por de 30 días fijos, sin tener en cuenta la variación de la cantidad de días y los meses que generalmente son al personal superior. Entonces, entonces, nuevamente, establecemos que según los niveles de cargos, el gerente y demás empleados dependerá del nivel de responsabilidad, conocimiento y experiencia de acuerdo al contrato firmado. ¿No? Los salarios es la remuneración por el jornal diario que se paga a los obreros de empresas productivas, generalmente el personal de obra. Este pago se realiza solo por los días hábiles laborales que tenga el mes. Puede ser en forma semanal, quincenal o mensual. En la práctica real, las empresas productivas aplica los días hábiles para calcular el salario por día y por hora. Generalmente se calcula por jornales. Para este ejemplo, se tomó el mes de agosto de 2019. Inciso A, para sueldos se calcula por 30 días, aunque el mes tenga 30 días y 31 días. Inciso B, para salarios, que se tiene 31 días de calendario, de los cuales 4 son domingo. Y tenemos un día feriado. Por lo tanto, tendríamos 34 menos 1 menos 4, total igual a 26 días hábiles. ¿Ya? Entonces, para calcular las operaciones aritméticas del sueldo, se tiene el siguiente dato. Por ejemplo, 12.000 bolivianos entre 30 días tenemos 400 bolivianos que es sueldo por día. Y de los 400 dividido entre 8 nos bota a 50 bolivianos sueldo por hora. Esto es hablando por sueldos. Ahora vámonos a lo que se refiere por salarios. Las operaciones aritméticas para salarios se refieren de la siguiente manera. Son 4.160 dividido entre 26, que nos da igual a 160, que vendría a ser el salario por día, también llamado como una forma de determinar el jornal, también llamado jornal, ¿no? Siempre vamos a ver que un albañil cobra por lo menos entre 150 a 200 bolivianos el jornal, entonces es real este dato, ¿ya? Entonces, de los 160 se divide entre 8 para encontrar el salario por hora. Entonces, esto generalmente se le llama tarifa. Es una forma de determinar la tarifa, ¿ya?
Ejemplo de sueldos. El señor Aliaga Álvarez Ángel, en el mes de agosto de 2019, trabaja como gerente general en la empresa constructora Casas del Sur, Sociedad Anónima, empresa del sector productivo, y tiene un haber básico de 12.000. En el salario, el señor González Huanca, el señor González Trigo Huanca, en el mes de agosto de 2019, trabaja como obrero, 208 horas ordinarias en la empresa constructora Casa del Sur. Es una empresa del sector productivo. Por lo tanto, si el señor Gonzalo Trigo Huanca trabaja 208 horas ordinarias y cobra una tarifa de 20 bolivianos la hora, entonces su haber básico será de 208 por 20 bolivianos, dándonos un total de 4.160. ¿Ya? Entonces, tendríamos la siguiente planilla de sueldos y salarios. Vemos que como ejemplo tomábamos al señor Aliaga y al señor Trigo. Por tanto, tenemos como gerente al señor Aliaga, que gana 12.000 bolivianos de básico, y el señor Trigo Huanca Gonzalo, que gana 4.160, ¿no? Hemos determinado de dónde salen justamente estos datos. Hemos visto que sale de estas operaciones aritméticas, ¿no? Que es un dato generalmente que nos da la empresa o nos da el contrato que se ha realizado, ¿ya? Entonces, seguiremos. Una vez que hemos determinado cómo es que se realiza, ¿no? El cálculo. Hemos visto que el cálculo simplemente lo vamos a multiplicar las horas que ha trabajado por la tarifa que tiene ganada. Entonces, saber básico será de 208 horas por los 20 bolivianos y nos va a dar los 4.160. ¿Ya? Seguiremos. Entonces, bono de antigüedad. Esta remuneración está regulada por el artículo 60, Decreto Supremo 21060, según los años de servicio, variarán los porcentajes. La base del cálculo está dispuesta sobre tres mínimos nacionales en el sector fabril, según el artículo único del Decreto Supremo 23474. De acuerdo a los siguientes porcentajes, nos establece, ¿no? De los años de 2 a 4 años es el 5%, de 5 a 7 años el 11%, de 8 a 10 años el 18%, de 11 a 15 años el 26%, de 16 a 20 años el 34% y de 21 a 25 años el 42%. Estableciendo que más de 25 años se cancelará el 50%. ¿Ya? En el mes de agosto del 2019, el gerente señor Aliaga Álvarez Ángel trabaja desde el 2 de enero, desde el 2 de mayo del 2000. Y el obrero señor Gonzalo Trigo Huanca trabaja desde el 20 de enero del 1995 en la empresa constructora Casa del Sur, que es una empresa del sector productivo. Entonces, ¿cómo se calcula la antigüedad del trabajador? ¿No? Aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Nos dice fecha de cálculo de la antigüedad y la fecha de ingreso. Y aquí tenemos, por ejemplo, al gerente. Podemos ver, aquí está, ¿no? El gerente. Y luego tenemos el obrero. Entonces, todo lo que es esta parte, se está hablando de lo que es el gerente. Y todo lo que se refiere a lo que es con color amarillo, vamos a hablar del obrero. ¿Ya? Entonces, veamos. La primera parte nos establece que el gerente ha entrado el 31 de agosto, ¿no? Perdón, el 2 de mayo del 2000. Y estamos calculando todo al 31 de agosto. Entonces, hacemos una simple resta, una simple diferencia. La simple diferencia es que restamos 2019 entre 1995, nos da 24 años. 8 menos 1 nos da 7 meses y 31 menos 20 nos da 11 días. De la misma manera se ha hecho con el obrero, se ha restado desde la fecha actual, que es el 31 de agosto del 2019, hasta la fecha de ingreso. Entonces, 2000 menos 2019 menos 2000 nos da 19 años, 8 meses, que estamos en agosto a mayo, nos da 3 meses, y 31 menos 2 días nos da 29 días, ¿no? Entonces, de esa manera es como se realiza el cálculo correspondiente para la antigüedad, ¿ya? Por otro lado, una vez conociendo estos datos, nos vamos a hacer el cálculo de los cálculos aritméticos para determinar cómo es que hemos sacado nosotros estos datos y de dónde ha salido, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a trabajar con un rojito. Nos establece que el salario mínimo nacional 2019 son 2.122, tanto para el gerente o para el obrero. Que las fechas de comparaciones son de la fecha actual, es la fecha actual, y la fecha de ingreso.
Haciendo una resta simple nos da justamente, ¿no? Los 19 años, 3 meses, 29 días. Y como veíamos, ¿no? En nuestro dato, en nuestro cuadrito anterior, justamente podemos determinar cuánto es nuestro porcentaje de antigüedad, ¿no? Veamos. Aquí vamos a hacer una captura de pantalla y vamos a ver cuánto es justamente nuestro porcentaje de antigüedad y cuánto corresponde, ¿no? A lo que nuestros empleados están trabajando, cuántos años les corresponde, ¿no? Entonces, veamos. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a reducir un poquito más, que se pueda ver. Eso, muy bien. Ahora vamos a colocar este lado y nos vamos a bajar justamente acá. Veamos. Entonces, habíamos dicho que este señor tiene 19 años, por tanto, viendo en el recorte justamente, vamos a ver, ¿no? Los 19 años, estos 19 años que están acá, ¿dónde se encontrarán ubicados en este cuadro? Vamos a ver, ¿no? Estará acá está, ¿no? Entre los 16 y 20%. Entonces está en este rango, a este rango pertenece, ¿no? Los 19 años. Por tanto, este 34% se va a expresar acá, se va a expresar acá, 34%. Ahora vámonos al otro lado, lo que corresponde a 24 años. Buscamos 24 años y está en este rango. Entonces te corresponde el 42%. Entonces lo colocamos, son los 24 años y ese 42% se va a reflejar en este lugar. Entonces, de esa manera es como se calcula el bono de antigüedad respecto a los porcentajes que ya se tienen fijados de acuerdo a la norma legal vigente, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se calcula, ¿ya? Entonces, seguiremos. La norma nos establece que tiene que ser calculado por 3 sueldos mínimos nacionales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha multiplicado los 2.122 por 3. Entonces, esto se ha multiplicado por 3 y nos va a dar, ¿no? Nos va a dar 3 por 2, 6, 3 por 2 otra vez 6, 3 por 1, 3 y 3 por 2 otra vez 6. Entonces, por tanto, nos va a dar 6.366. Y luego simplemente vamos a aplicar todo lo que se refiere a los porcentajes que hemos encontrado, ¿no? 34% para el gerente y el correspondiente 42% para el obrero. Aquí está, ¿no? 42%. Entonces, haciendo la simple multiplicación, nos va a botar justamente el resultado que se va a anotar para el bono de antigüedad, ¿ya? Entonces, vamos a bajarnos un poquito y aquí vemos, ¿no? Aquí está justamente ya la planilla de sueldos, pero incorporado justamente el bono de antigüedad, ¿no? Y por otro lado, también podemos ver que estos 2.164 se ha registrado justamente para el señor gerente y los 2.673,72 se ha registrado para el señor, para el obrero. De tal manera que se obtiene un nuevo total ganado. Se obtiene un nuevo total ganado. ¿Cómo se ha obtenido el total ganado? Hemos sumado el básico, hemos obtenido la suma del básico, más el importe de bono de antigüedad. Entonces, estos dos los hemos sumado. De tal manera que nos ha salido los 14.164. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos empezando a ampliar, ¿no? Primero solamente hemos calculado el básico, ahora ya nos hemos ido al bono de antigüedad. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Las horas extras. Se llaman horas extras a la prolongación de la jornada normal del trabajo. La remuneración corresponde a la hora extraordinaria, que es la doble de la común. Esta remuneración está regulada en el artículo 55 de la Ley General del Trabajo. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagan al 100% de ese cargo. Y el trabajo nocturno es realizado en las mismas condiciones que el diurno, con el 25 al 50%, según los casos.
El trabajo efectuado en domingo se paga el triple, de acuerdo al artículo 23 del Decreto Supremo 3692 del 3 de abril de 1954 y elevado a ley el 29 de octubre de 1959. Existe una exclusión para el pago de horas extraordinarias, conforme establece el artículo 2A del convenio número 1 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, rectificado por el Decreto Supremo 7737 del 28 del 7 de 1966, que dispone que las disposiciones del presente convenio no son aplicables a las personas que ocupen puestos de inspección o de dirección o un puesto de confianza. Asimismo, el artículo 46 de la Ley General del Trabajo exceptúa las jornadas máximas de hombres y mujeres o los empleados u obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia, confianza o que realicen labores por su naturaleza, no se pueden someter a la jornada de trabajo, como ser personal jerárquico, cuyo trato no se somete tanto a una jornada, sino al resultado en función de su elevado sueldo. También el artículo 50 de la Ley General del Trabajo establece que no se puede cancelar horas extras al personal que arreglando cualquier error que haya cometido en su horario laboral. Entonces, no se les cancela. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de sueldos, el gerente Aliaga ha trabajado 60 horas extras, pero como es un nivel jerárquico, no se va a aplicar. En el ejemplo de lo que se refiere a nuestro obrero, el señor Gonzalo Trigo, en el mes de agosto trabaja 20 horas extras y la empresa constructora Casa del Sur, que es una empresa del sector productivo. Entonces, ¿cómo es el cálculo aritmético? Se calcula de la siguiente forma. Primero se divide el salario por día, que es los 4.660 dividido entre 30, y luego se divide por hora, obteniendo un factor que es 17,33. Entonces lo multiplicamos este factor que hemos obtenido, ¿no? Si se dan cuenta, hemos obtenido justamente dos factores. Uno es la división entre 4.160 y dividido entre 30. Y nos da 138,67. Este mismo dato lo hemos copiado acá y lo hemos entre 8. Lo hemos dividido entre 8 y de esa división nos ha salido 17,33. De esa división hemos calculado y hemos llevado justamente para poder multiplicar por las horas que se tienen extras. Entonces nos sale, ¿no? 17,33 por 20 nos sale 346,67 y como nos dice que es el doble, lo multiplicamos por 2 y nos da los 693,33. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Una vez que hemos obtenido ese dato, una vez que hemos obtenido este dato, este se va a incorporar en una nueva casilla de la los y salarios. Estos 693 van a formar parte justamente de un cuadro, de una nueva columna que se va a llamar horas extras. ¿Ya? Horas extras. Por tanto, nos coloca cuántas horas ha trabajado extras, ¿no? Aquí está, ¿no? Justamente cuántas horas extras ha trabajado. Y dos, nos coloca cuál es el resultado o cuál es el importe de esas horas extras. ¿Ya? De tal manera que el total ganado para este caso va a proceder de la siguiente manera, ¿no? Va a proceder de la suma de los 4.160, que era el haber básico, más los 2.673,72, que era el bono de antigüedad, más los 693,33, dándonos un resultado de 7.527,05. ¿Ya? De esa manera es como se realizan los cálculos correspondientes y es como se expresa en los sueldos y salarios. Como podemos ver, hemos aprendido cómo se calcula el básico, cómo se calcula el bono de antigüedad y cómo se calculan las horas extras. ¿Ya? Entonces, hasta acá justamente es nuestra clase. Muchas gracias, jóvenes. Nuevamente, insisto, esta clase ha sido grabada con anterioridad y se les están pasando el material para que así ustedes puedan volverlo a escuchar y volverlo a trabajar. ¿Ya? Entonces, que tengan una muy buena tarde. Me despido cordialmente de ustedes. ¿Ya?
del común. Esta remuneración está regulada a la prolongación de la jornada laboral normal de trabajo. Ya, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en lo que se refiere a horas extras. Se llama horas extras extraordinarias a la prolongación de la jornada laboral normal de trabajo. La remuneración correspondiente a la hora extraordinaria es el doble del común. Esta remuneración está regulada por el artículo 55 de la Ley General del Trabajo. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo y el trabajo nocturno es realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50%. Según los casos, el trabajo efectuado en domingo se paga triple, conforme establece el artículo 23 del Decreto Supremo 3692 del 3 de abril de 1954, elevado a ley del 29 de octubre de 1959. ¿Ya? Ahora, hay algo importante, ¿no? Nos dice exclusión del pago de horas extraordinarias. Según el artículo 2A del convenio número 1 de la OIT, rectificado por el Decreto Supremo 7737 del 28 de julio de 1966, dispone que las disposiciones del presente convenio no son aplicables a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza. Asimismo, en el artículo, ahora sí, asimismo, en el artículo 46 de la Ley General del Trabajo, exceptúa las jornadas máximas de hombres y mujeres a los empleados y obreros que ocupen puestos de dirección, vigilancia y confianza, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a la jornada de trabajo, como personal jerárquico cuyo trato no se somete tanto a una jornada, sino a un resultado en función de su elevado sueldo. Es de ahí donde nace. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto cuál era la diferencia entre sueldos y salarios? Recordemos nuevamente, los sueldos era la remuneración que se realizaba por mensualidades, es decir, era por días fijos. No había una variación si viene o no viene, eso no interesaba. Pero generalmente era al personal superior, eso es la parte importante, ¿no? Es decir, a gerentes, a subgerentes, a contadores, administrativos, en pocas palabras. Y salarios es el jornal que se paga a los obreros de empresas productivas. Entonces, hay una diferencia entre sueldos y salarios. Sueldos es todo aquel que gana en la parte administrativa. Y salarios, todos los obreros que realizan con su mano, con la mano, realizan un desgaste físico para que ellos puedan ganar su correspondiente, eh, es, su correspondiente remuneración. ¿Ya? Entonces, seguiremos. Habíamos visto que aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de sueldos, ¿no? El gerente, el señor Aliaga Álvarez Ángel, que en el mes de agosto del 2019 trabaja 60 horas extras en la empresa constructora Casa del Sur, empresa del sector productivo, ha trabajado 60 horas, pero a él no se le va a aplicar. ¿Por qué? Porque uno, gana buen dinero, y en segundo lugar, este es un gerente. Por tanto, la norma establece que a todos los que ocupen cargos de dirección y confianza o que realicen labores, no, o como personal jerárquico, no corresponde el pago de horas extras. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Claramente no aplica por ser un personal jerárquico. Ahora, en los salarios. El señor Gonzalo Trigo Huanca en el mes de agosto, trabaja 20 horas extras en la empresa constructora Casa del Sur. La empresa es del sector productivo. Ahora, para eso se calcula de acuerdo a los siguientes cálculos, ¿no? Cálculos aritméticos. Se tiene el salario por día, que es 4.160 dividido entre 30, y sale a 138,67. Y luego sale el salario por hora, que son los 138,67 dividido entre 8. Y eso nos va a dar igual a 17,33. Entonces las horas extras trabajadas en el mes van a ser un total de 20. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El importe por recargo de horas extras se va a multiplicar estos 17,33 que hemos encontrado acá por los 20 bolivianos, por las 20 horas, perdón, que él ha trabajado, igual nos sale 346,67. Y esto se multiplica por 2.
y va a salir 693,33. Entonces, ¿cómo se va a expresar? Se va a expresar de la siguiente manera. Entonces, veamos. Eh, Quería consultar si me están escuchando bien o es que estoy con audio. Así estoy con audio. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, si podemos ver, estos 693,33 se van a expresar acá. ¿No? Entonces, recordemos, teníamos una primera planilla. Recuerden ustedes, hemos avanzado en la anterior clase. Habíamos avanzado, habíamos empezado desde el principio, ¿no? El ejemplo de sueldos y salarios. Solamente el sueldo, el básico, y cómo se calculaba el salario para el obrero. Uno para el gerente y otro para el obrero. Y tenemos otro que correspondía al bono de antigüedad, que también teníamos el gerente y el obrero. Y así hemos ido añadiendo otra columna más. Y ahora vienen las horas extras. Entonces aquí está el básico, el bono de antigüedad y las horas extras. Entonces, las horas extras son total 20 horas extras y el importe es de 693,33. Ahora este cálculo se lo realiza en el Excel. Por tanto, no es necesario estar realizando estos cálculos aritméticos por cada obrero que realicemos. Pero sin embargo, sí son necesarios saber de dónde viene y esta ya es la aplicación práctica de lo que hemos leído en el libro durante el primer bimestre. ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos que conocer. Entonces, sumado, nuestros 12,000 más nuestros 2,000 nos da los 14,000 y los 4,000 más los 2,000 más los 600 nos da los 7,527 con 0,5. ¿Ya? Entonces, el salario por domingo trabajado. El pago del salario por domingo trabajado habría que dividir en dos sectores. Uno que es para obreros y empleados de sectores no productivos y otro que son para obreros del sector productivo. ¿Ya? Entonces, unos son no productivos y otros son del sector productivo. Por ejemplo, en contabilidad de construcciones se aplicará para obreros del sector productivo. Entonces, aquí les he puesto ya, aquí les aumentar esto. Por ejemplo, en contabilidad de construcciones solo aplicará para obreros del sector productivo. Entonces, el artículo 41 de la Ley General del Trabajo, a letra dice, son días hábiles para el trabajo del año, con excepción a los días feriados, considerándose tales como todos los domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados ocasionalmente por leyes y decretos especiales. Por otra parte, el artículo 55 de la Ley General del Trabajo, a letra dice, las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50% según los casos. El trabajo efectuado en domingo con asistencia regular en el transcurso de la semana se paga triple, conforme al artículo 23 del Decreto Supremo 3691 del 3 de abril de 1954, elevado a ley el 29 de octubre de 1959. Entonces, si se dan cuenta, esto es un resumen de lo que hemos leído, ¿no? Y de lo que ustedes también han ido mandando. Entonces, cuando un obrero trabaja efectivamente un día domingo, tiene derecho al pago del doble, ese domingo trabajado más el salario del domingo no trabajado, pero que ahora se llama dominical, es decir, recibe un pago triple. Adicionalmente, el obrero podrá recibir una cuota aparte de los dominicales no pagados a los obreros que sean faltado, conforme lo establecido en el inciso A, B y C del artículo 23, ¿no? Del decreto 3691. Tendrán derecho al pago del salario por el domingo no trabajado los obreros que en el curso de la semana hubiesen cumplido con su horario semanal, cumpliendo el trabajo, entendiéndose por tal, esto lo arreglaremos, entendiéndose por tal al número semanal de horas, jornadas, días o mitas de trabajo previstas en el contrato. B. El monto de los salarios del día domingo no pagados en cada semana por inasistencia al trabajo será distribuido por el empleador semanalmente por partes iguales entre los obreros de la empresa que tengan derecho al pago al salario dominical. C.
La aplicación del presente artículo no perjudica el derecho del pago de la remuneración doble conforme establece el artículo 55 por el trabajo efectuado en los días domingos. De manera que cumpliéndose las condiciones antes indicadas, el trabajador tendría derecho al pago de una remuneración triple, más eventualmente la cuota parte de los salarios previstas en el párrafo anterior. ¿Ya? El decreto supremo 29010, en su artículo 4, inciso, establece cálculo y pago. Para el cálculo y pago del salario dominical se procederá de la siguiente forma. Inciso A, en el salario del dominical del cálculo como resultado del haber básico dividido entre los 3 días hábiles promedio del mes multiplicado por los domingos de cada mes. Inciso B, el salario dominical estará consignado en las planillas y papeletas de pago, diferenciando del haber básico y otros ingresos correspondientes a la misma. También tenemos la resolución ministerial 36207, que establece que tienen derecho al salario dominical los obreros del sector productivo, en el que el transcurso de la semana laboral hubiesen cumplido con la jornada completa, siendo entendido este pago como un incentivo a la asistencia y puntualidad para no afectar la cadena productiva. Artículo segundo, que para el pago del salario dominical no corresponde descontar, no desglosar ningún monto del haber básico u otros conceptos que percibe cada obrero al haberse emitido el decreto supremo 29010. Párrafo 2, que los obreros comprometidos dentro del alcance del decreto supremo 29010 no pueden tener un haber básico inferior al que tenían antes de la vigencia del antedicho decreto supremo. Tercero, el cálculo del salario dominical resulta de la división del haber básico por los días hábiles promedio de cada mes, cuyo resultado se multiplicará por los domingos del mes, debiendo dicho salario dominical estar consignado en la boleta de pago como un concepto adicional y diferenciado al haber básico y de otros conceptos. ¿Ya? Entonces, también nos establece que las empresas del sector productivo deben registrar el salario dominical o salario por domingo no trabajado en las planillas y papeletas de pago diferenciado del haber básico y otros ingresos. Además, sobre el salario dominical, fue ampliada sobre la aplicación con el instructivo número 6007 del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Del 23 de abril del 2007. Debemos indicar que el salario dominical es como un incentivo a la asistencia y la puntualidad de los obreros del sector productivo a su fuente de trabajo para no afectar la cadena productiva. Siguiendo nuestro ejemplo, el pago de domingos no trabajados del señor Gonzalo Trigo Huanca en el mes de agosto, que trabaja en la empresa constructora Casa del Sur Sociedad Anónima, empresa del sector productivo, no tienen ni faltas ni atrasos durante todo el periodo. Por tanto, este es el calendario del mes de agosto, ¿no? Este es el calendario del mes de agosto, de agosto del 2019, donde podemos ver que existen 4 domingos. Por tanto, el salario de dominical va a ser, dice, ¿no? Y el salario mensual de 26 días hábiles y un feriado es de 4.160. Y el salario dominical de 4 domingos será de 640. Ahora veamos cómo hemos calculado ese importe de 640. Nos dice, en el mes de agosto de 2019 se tiene 31 días. De esos 31 días, un día corresponde al feriado del 6 de agosto. Y también tenemos 4 días que corresponden a domingos. De los 31 días, menos el feriado y menos los domingos, estaríamos hablando del total de 26 días. Entonces, haciendo el cálculo aritmético, tendríamos que el salario por día es de 4.160 dividido entre 26 días hábiles y nos va a dar igual a 160, cuyos dominicales se sacan de la siguiente manera, ¿no? El mes de agosto tiene 4 días domingos. Y el salario por domingo no trabajado, ojo, eso es por no trabajado, es de 160 por 4, igual a 640. Entonces, esto es cuando el obrero no tiene derecho al salario del dominical. Pero ojo, esto es por los domingos no trabajados. Posteriormente vamos a calcular el salario del domingo trabajado. Por ejemplo, aquí tenemos ya, como estamos viendo, el básico, el bono de antigüedad, las horas extras, ya dice domingo trabajado. Luego vamos a calcular los dominicales y el importe por dominicales, ¿no? Aquí, por ejemplo, es dominical no trabajado, por lo tanto va a estar como dominicales, ¿ya? Entonces, muy diferente es cuando el obrero trabaja, aquí es cuando trabaja, y aquí es cuando hay unos de sus compañeros que se han faltado
se les va a dar a ellos como incentivo. Por lo que han venido todos los días y han sido puntuales, se les va a dividir a ellos la parte de ese obrero que les correspondía. Entonces, un poquito más abajo lo vamos a ver. Pues veremos, pero seguiremos. Siguiendo con nuestro ejemplo, para el pago de los domingos trabajados, el señor Gonzalo Trigo Huanca en el mes de agosto trabaja 8 horas dominicales. Ojo, aquí ya está diciendo que está trabajando 8 horas dominicales, ¿no? Aquí simplemente hemos calculado los dominicales. Ahora aquí dice que está trabajando 8 horas dominicales. ¿Qué quiere decir? Que ha trabajado un domingo. Entonces, la empresa constructora tiene que pagar al señor Gonzalo Trigo Huanca por las 8 horas dominicales. Es decir, si cobra un jornal de 20 bolivianos, entonces su dominical será de 8 por 20 igual a 160, por 2 igual a 640, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se llega a este cálculo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí habríamos llegado, jóvenes. Este es el material que ha sido preparado para el día de hoy. Y posteriormente vamos a ver justamente los domingos que han sido trabajados y, y la parte de los dominicales. ¿Ya? Espero que tengan una muy buena tarde, que descansen tranquilos y que si tienen alguna consulta o duda me la hagan conocer nomás. Y esperando que siempre estén bien de salud. Otra cosa más, me han mandado ya el cronograma de exámenes y comentarles. Muy bien, para el siguiente video nos va a faltar tiempo, puesto que ya son las 10:53 y me obligan a tener que ustedes tengan sí o sí su recreo. Por tanto, les voy a ampliar su recreo ya que ustedes están en sus casitas y nos estaríamos viendo a las 11:20 para terminar de ver el último video y empezar a hacer la parte práctica, ¿ya? También dice. Está bien, licenciado. Está bien, licenciado.